Hoy vamos a estar aquí, solitos, de uno en uno. Muy buenas noches, son las 19:01 de este domingo 14 de junio de 2020. Estamos en el Palacio Nacional de México, en la Ciudad de México, y vamos a iniciar la conferencia de prensa diaria sobre la situación de la pandemia de COVID-19, la epidemia causada por el virus SARS-CoV-2. Hoy vamos a tratar el informe técnico, voy a enfatizar el semáforo que inicia mañana y después abrimos a preguntas y respuestas. Catorce días desde que empezamos con el nuevo periodo, el periodo de la nueva normalidad. Este periodo se caracteriza porque tenemos un sistema de semáforo que indica el riesgo, las categorías de riesgo: extremo o muy alto, alto, medio y bajo, en colores rojo, naranja, amarillo y verde, respectivamente. Este semáforo, como comentaré ahora, es una medida que toma en cuenta la ocupación hospitalaria por personas que tienen síndrome respiratorio agudo grave, la ocurrencia de nuevos casos, la velocidad a la que se registran los nuevos casos, la velocidad a la que se ocupan los hospitales que están designados para la atención del síndrome COVID y, por último, la proporción o porcentaje de personas que tienen muestras para estudios de laboratorio que son positivas para el virus SARS-CoV-2. La siguiente, por favor. Este es el semáforo que empezará mañana y cada ronda de evaluación del semáforo dura una semana. Empieza el lunes, en este caso empezará mañana, lunes 15 de junio, y concluirá el próximo domingo 21 de junio. Quizá, espero que se vea el contraste de colores. La mitad del país, 16 entidades federativas, están en color naranja, el resto están en color rojo. Vean, por favor, que existen tres elementos de información. Uno es el color de la entidad federativa y el otro es la existencia de un triángulo hacia arriba o hacia abajo, y lo tercero es el color de ese triángulo. Veamos algunos ejemplos. Baja California Sur está en color naranja. Esto quiere decir un riesgo alto, por debajo del extremo o de muy alto, que es rojo, y por arriba del medio, que es amarillo. Pero tiene también un triángulo que va hacia arriba y este triángulo está de color rojo. Esto quiere decir una tendencia al incremento de casos, de hospitalizaciones, de ocupación hospitalaria o de porcentaje de personas que son positivas al virus SARS-CoV-2. Cuando ocurre una situación así, la recomendación es aprovechar la circunstancia de que se está en un riesgo alto, pero no extremo, para instrumentar las medidas que ahora comentaré en las siguientes dos diapositivas, pero considerar que podría cambiar la situación en el curso de la siguiente semana y, por lo tanto, extremar las precauciones sobre las personas que regresan al espacio público a hacer actividades laborales o actividades sociales y poner en práctica de la manera más rigurosa posible los diversos protocolos de seguridad sanitaria. En el caso de Baja California Sur es un ejemplo útil para el tema turístico. Es un estado cuya economía depende fundamentalmente del turismo, tiene pocas actividades industriales, tiene desde luego actividades comerciales, y tenemos desarrollados desde hace varias semanas protocolos de seguridad sanitaria específicos para el turismo, en hoteles, en restaurantes, en el transporte, en las actividades recreativas, y estos son conocidos por la autoridad sanitaria estatal y serán implantados o han estado en proceso de implantación. Aquí aprovecho para reconocer la importante contribución del gobernador Carlos Mendoza Davis, gobernador de Baja California Sur,
quien además es presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, precisamente su contribución ha sido muy positiva para cuidar el adecuado balance entre la seguridad sanitaria y el bienestar social en varios aspectos, pero en este caso en particular para los estados que dependen de la industria turística. Veamos otro ejemplo, acaso contrastante, y también de un estado que depende del turismo como fuente principal de su economía, Quintana Roo. Quintana Roo también tiene color naranja. Esto quiere decir que su condición de riesgo epidémico de COVID en este momento está en condición alta, pero tiene un triángulo que apunta hacia abajo y es de color amarillo. Esto habla de una tendencia al descenso de las condiciones de riesgo epidémico, pero este descenso es moderado. Entonces son tres elementos: el color del estado, la dirección del triángulo y el color del triángulo. Y aquí se ve específicamente lo que significa. Un ejemplo más, veamos un ejemplo más, ahora con un estado que se encuentre en color rojo, el estado de Puebla. Puebla se encuentra en color rojo, esto quiere decir riesgo epidémico máximo de acuerdo a los indicadores ya comentados. Y tiene, en lugar de un triángulo, un cuadrado, y este cuadro está de color naranja. Esto lo que quiere decir es una situación de estabilidad en su epidemia. Esto se puede ver en dos sentidos. Es positivo que sea estable porque quiere decir que no está incrementando, pero también se puede ver en un sentido de alerta. No está tampoco disminuyendo, como si está disminuyendo Quintana Roo o Tabasco o la Ciudad de México. La Ciudad de México, que tiene un triángulo amarillo, también está en descenso, igual que Tabasco, igual que Quintana Roo. Entonces, esa es la manera en que se interpreta el semáforo. Uno más, Baja California tiene también un triángulo en descenso, está de color rojo, está en riesgo máximo, pero ya se encuentra en descenso. ¿Por qué razón? Porque Tijuana, su ciudad más poblada, se encuentra en un claro descenso. Y esa es la manera que seguiremos trabajando durante las siguientes semanas. La siguiente. Retomamos esta misma tabla que ya conocen ustedes, le hemos quitado ahora lo amarillo y lo verde, dado que ninguna entidad federativa está en esas condiciones, para no causar ninguna confusión. Veamos algunos ejemplos. Destaco aquí que se trata de ejemplos. No quiere decir que estas actividades agotan todo el repertorio de actividades. En cada entidad federativa existe una diversidad de actividades sociales, laborales o recreativas o culturales que deben ser interpretadas a la luz de los principios generales del semáforo y de estos ejemplos. Hoteles. La ocupación hotelera se ha considerado que se restrinja entre 25% cuando se encuentra en el semáforo rojo a 50% cuando se encuentra en el semáforo naranja. Ayer me preguntaban por Quintana Roo. Voy a aprovechar esta situación para poner un ejemplo. Quintana Roo está en una fase de descenso, todavía está en rojo, pero está en una fase de descenso. Y el gobernador Carlos Joaquín tomó una decisión que nos ha parecido muy pertinente, prudente, en donde mantuvo el semáforo, la ocupación hospitalaria en 30%, es decir, un punto más cercano a este que a este, a pesar de que en un momento dado había una fuerte necesidad de activar la economía turística de Quintana Roo, pero tuvo una actitud prudente, dijo empecemos a activar y nos quedamos en 30% en el límite de ocupación hotelera. Lo mismo pasó en Baja California Sur, por mencionar estos dos ejemplos. El tema de restaurantes, cafeterías, también se recomienda deseablemente cuando se está en semáforo rojo, no abrirlos, tener solamente servicio a domicilio, pero aquí pasamos a 50%. Hemos de destacar, lo habíamos dicho muchas veces, esto es un proceso gradual. Ponerlo en 4 colores es simplemente para facilitar la visualización de las etapas de riesgo, pero obviamente no pasa de un minuto a otro
del rojo al naranja y del naranja al amarillo. Es un proceso gradual. A lo largo de una semana hay cambios importantes en la ocurrencia epidémica y han sido muy prudentes los gobernadores, la jefa de gobierno y la gobernadora de Sonora en identificar los puntos intermedios de acuerdo a lo que va ocurriendo. Pensemos en otro ejemplo, no quisiera ser exhaustivo, esta tabla es de acceso público, esta conferencia quedará grabada, pero lo pueden revisar en cualquier momento. También este material está en el sitio coronavirus.gov.mx, hay una pestaña específica en ese sitio web que dice semáforo, ahí pueden ver todas y cada una de estas tablas. Parques, plazas y espacios públicos abiertos, los que no están confinados en un edificio. En color rojo ya habíamos dicho, interesa mantener ya la posibilidad de que las personas puedan acudir, particularmente a aquellos parques o jardines que les quedan cerca, y consideramos una ocupación o uso de aproximadamente el 25% de los sitios que se usan para estos fines. En naranja pasamos a 50%, se abre un poco más la actividad. Siempre es preferente que sea la actividad local. Entre más cercana sea la actividad, menor es el riesgo de que existan contagios. Entonces, si es el parque de cerca de casa, mejor que sea ese, que no sea uno que está remoto, porque eso contribuye más. Entre mayor movilidad, el rango de movilidad, se contribuye más al riesgo de una reactivación de la epidemia. Gimnasios, albercas, centros deportivos, que ayer también me preguntaban y comentábamos, usted preguntaba, Juan, suspendidos en rojo, y empezamos con 50% en naranja, y hemos puesto la recomendación que sea preferentemente con citas. Esto es para evitar que haya una gran aglomeración en la entrada del gimnasio o en la entrada del sitio correspondiente. La siguiente, por favor. Cines, teatros, museos, eventos culturales, hasta de 500 localidades, es decir, son auditorios relativamente pequeños, suspendidos en color rojo. En naranja podrán empezar a activarse, pero solo con 25% de su aforo. Los espacios públicos cerrados sí tienen un aforo definido por la ley. Todos los establecimientos cerrados de uso público tienen un registro ante Protección Civil y deben registrar cuál es el aforo máximo permitido por razones de seguridad. Por cierto, quien no lo tenga actualizado será sujeto de escrutinio. Si en un momento dado se encuentra que no tiene actualizado el registro de aforo o el registro de Protección Civil, esta va a ser una ocasión útil para encontrar dónde hay una insuficiencia, y se le recomendará al propietario o la propietaria del establecimiento que proceda con una inmediata actualización de su registro. De lo contrario, pues tendrá que cerrar hasta que lo logre. Entonces, un aforo de 25%, y esto lo deseable es que de entrada se cancele la venta de todas las boletos o los mecanismos de derecho de acceso para este tipo de establecimientos, que no se esperen a que la gente los demande en el momento de llegada en la fila. Los centros comerciales, lo mismo, empezarán progresivamente con un aforo de 25% cuando se pase a anaranjado. Esto es solamente aquellas entidades federativas, 16 de 32 que pasan a naranja. Lo mismo los centros religiosos, iglesias, templos, mezquitas, sinagogas, cualquier sitio de culto. Pasamos también eventos masivos y recreativos suspendidos en naranja, suspendidos. Estos son eventos masivos, parques de diversiones, conciertos de gran aforo, etcétera, balnearios y ferias, suspendidos también en naranja. Hay una gran diferencia entre el aforo que puede ocurrir en cines y teatros respecto al que puede ocurrir en este tipo de eventos. Este tipo de eventos son verdaderamente masivos, generalmente son decenas de miles de personas, no es conveniente que en este momento ocurran. Lo mismo centros nocturnos, bares y salones de eventos, por la dinámica de cercanía o de proximidad que existe en este tipo de lugares, también de momento suspendidos aún en color naranja. Y finalmente, deportes profesionales que hemos estado comentando, en rojo,
juegos a puerta cerrada continúan de la misma manera en naranja, sin público, porque estamos hablando de públicos masivos, decenas de miles de personas. La siguiente, por favor. Vámonos al informe técnico. Ese semáforo que acabo de presentar empieza mañana, 15 de junio, termina el próximo domingo, 21 de junio. Y el próximo viernes anunciaremos el de la siguiente semana. 54 o casi 55% de la actividad epidémica de los últimos 14 días, recuerden que esta gráfica es la distribución y número de casos de los últimos 14 días. Esto es América, esto es Europa, que va progresivamente a la baja. No lo hemos mencionado mucho, pero Mediterráneo Oriental va hacia la alza, lo mismo que Asia Sudoriental, pero indiscutiblemente la región de América, donde está desde luego México, es la zona más activa de la epidemia. 23% es la proporción de personas que se han mantenido con actividad epidémica en los últimos 14 días y esto ha variado poco a lo largo de los últimos 10 días. Lo mismo la tasa de letalidad general. La siguiente, por favor. En México, desde el primer caso registrado y confirmado, que fue el 28 de febrero, 146.837 personas han tenido COVID y este ha sido confirmado y registrado, notificado. 22.398 personas lo han tenido en los últimos 14 días y desafortunadamente 17.141 personas han perdido la vida por presentar la forma grave de COVID, que es una forma con una alta letalidad. 406.000 o casi 7.000 personas han sido estudiadas y han resultado en estas 147.000, redondeando, positivas o 207.000 negativas. La siguiente. La distribución de la incidencia general, que es de 115 personas por 100.000 habitantes, se distribuye de esta manera en el territorio. Veámoslo en la gráfica de columnas en la siguiente diapositiva. Como hemos comentado, esto ha variado poquísimo en todos los últimos mes y medio, casi 2 meses. La mitad de la epidemia acumulada es del Valle de México y le siguen Baja California, Tabasco, Veracruz, Sinaloa, Puebla, y esto ha variado muy poco. En cambio, en la siguiente diapositiva vemos los casos de los últimos 14 días, estos 22.398, y vemos cómo el mapa se empieza a pintar de rojo oscuro en algunas entidades, lo que significa que existen más de 3.000 casos por entidad federativa en los últimos 14 días. Es el caso de Jalisco, del Estado de México, de la Ciudad de México, de Puebla y de Tabasco. La siguiente. Aquí se ve en una gráfica de barras, destacábamos ayer que poco más de la tercera parte de la epidemia está en el Valle de México y le sigue Jalisco, después Puebla y Tabasco, que son los sitios donde hay ahorita mayor actividad. La siguiente. La incidencia, para poder comparar poblaciones que tienen tamaños diferentes, 17.5 personas por cada 100.000 habitantes en una de las entidades federativas, suman la incidencia general del país en su conjunto. Cuando lo vemos en la siguiente diapositiva, podemos distinguir con mayor precisión el cambio que ha ocurrido en respecto a hace 15 días y de la última semana. Vemos a Durango, Zacatecas, Baja California Sur y ahora Nuevo León en una fase clara de ascenso, también Tamaulipas y Jalisco y posteriormente otros estados. Por su parte, quienes han descendido han sido Baja California, Guerrero, Chiapas, Chihuahua y Sonora. La siguiente. La mortalidad, comentábamos ayer, que se mantiene con una larga meseta. El número máximo de casos ha llegado a 450 casos fatales y esto ocurrió hace 9 días y después se ha mantenido también durante más de 22 días en esta meseta. Y recuerden que siempre esta última parte de cualquier curva epidémica, ya sea de casos o de defunciones, no es interpretable porque cambiará. Mañana que veamos estos últimos días, veremos que existe un número mayor de lo que hoy estamos presentando. Por ejemplo, hoy que es 14 de junio, hay estos poquitos casos fatales, pero mañana habrá seguramente nuevos datos que brinden los estados y esto se actualizará y aparecerá posteriormente el día 15. La siguiente.
Aquí lo vemos por entidad federativa, cómo se distribuye, cambiando muy poco también en las últimas ya varias semanas, 4 o 6, y cómo también existe una proporción pequeña de pendientes de actualización. La siguiente. Los casos confirmados en rojo y los casos sospechosos que están en proceso de estudio en amarillo o en color naranja se van presentando a la velocidad de la epidemia y todavía es muy temprano para ver un patrón de estabilización a nivel nacional. Hemos dicho, lo repito por si acaso surgiera nuevamente la duda, la epidemia empezó el 28 de febrero en México y terminará en octubre cuando tomamos el conjunto del país, pero está compuesta de múltiples pequeñas epidemias o medianas o grandes epidemias como la del Valle de México, que es la mitad del conjunto de la epidemia en el país y por lo tanto un punto intermedio entre el 28 de febrero y la tercera semana de octubre es justamente estas semanas, las 2 finales de junio y las 2 primeras de julio, donde se espera, de acuerdo a las predicciones, que empiecen a entrar en estabilidad las distintas epidemias locales y posiblemente a entrar en una meseta que posteriormente será seguida de un descenso. La siguiente. Aquí vemos también lo que hemos comentado del rezago de notificación, de confirmaciones, varias entidades federativas, todas las que tienen una porción de la barra en color naranja, está pendiente que confirmen sus resultados de los casos sospechosos. La siguiente. Y aquí el proceso de acumulación desde el inicio de la epidemia, su fase inicial de lento crecimiento, su punto de inflexión cuando empezó el crecimiento exponencial y después continúa este crecimiento exponencial. Hoy se suman 4.147 casos nuevos comparados con hace 24 horas, que en este caso representan 2.9%. Ayer fue 2.5%. Y todavía en esto no se ve tampoco una tendencia a la estabilización a nivel general. La siguiente. La ocupación hospitalaria afortunadamente se ha mantenido muy estable, hay un buen porcentaje de notificación, se ampliaron los hospitales designados COVID, como pueden ver ustedes ahí, 802 que ahora han sido designados y 750 de ellos, que representan el 94%, son los que confirman. Se encuentran ocupadas en este momento 38% de las camas destinadas a personas críticamente enfermas y 44% de las camas generales. La siguiente. En estas gráficas de barras que ustedes conocen muy bien, en el extremo derecho se ve la situación nacional, de ahí las letras NAC, 44% de ocupación en camas generales. Si lo queremos ver por entidad federativa, tenemos el Estado de México con 74% de ocupación, seguido de la Ciudad de México, posteriormente Tlaxcala con 66%, Sonora con 56%, Guerrero con 55% y así progresivamente. La siguiente. Y lo mismo aquí en el nacional, en el extremo derecho, en la última columna, 38% de ocupación de camas destinadas para personas que usan ventilador mecánico porque están críticamente enfermas y por entidad federativa el Estado de México 65%, Ciudad de México 63%, Baja California 59%, Sonora 56%, Puebla 51% y así progresivamente. Y en la última diapositiva lo que podemos ver es la progresión de los hospitales. Esto es parte del trabajo de reconversión hospitalaria. Hoy el presidente grabó un video que se hizo público, se puso al público y justamente comenta de este proceso de transformación del Sistema Nacional de Salud. Ha sido un reto muy importante y cabe siempre recordar la importante limitación que tenía en términos de cobertura nuestro Sistema Nacional de Salud. Todo sistema de salud en todas partes del mundo ha enfrentado el enorme reto de tener suficiente capacidad para recibir a las personas que tienen el síndrome COVID en condición suficientemente grave o muy grave para ser hospitalizadas o bien hospitalizadas y manejadas con ventilación mecánica asistida. Por eso es que las 2 intervenciones mayores del manejo de esta epidemia consistieron en las medidas de mitigación comunitaria,
que son estas que dependen del distanciamiento físico entre las personas, nuestra Jornada Nacional de Sana Distancia y esta nueva etapa en donde esta actividad o esta disposición de distanciamiento físico entre las personas está directamente regulada o administrada por las entidades federativas. Esto, como explicaba ayer el doctor Ricardo Cortés, nos llevó a una reducción muy sustancial en el número de contagios y se ha podido hacer una epidemia mucho más lenta. Como consecuencia, en vez de tener el punto máximo de la epidemia al inicio, en las primeras 6 semanas, lo tuvimos hasta mayo para la Ciudad de México y posteriormente los demás estados que lo han ido presentando. Además, la cantidad de personas enfermas en el mismo día disminuyó sustancialmente. El cálculo lo presentamos en su momento para el Valle de México con una reducción de 81%. Entonces, lo que en su momento implicaba que podríamos necesitar hasta 4.500 camas de terapia intensiva en un mismo día, no superó afortunadamente lo que fue el resultado de la intervención y fue aproximadamente 1.600 a 1.800 camas en un mismo día. Y aquí se ve la progresión de los hospitales que han ido abriendo para las instalaciones COVID. En el curso de la siguiente semana se harán inauguraciones precisamente de algunos de estos hospitales, y son hospitales, más de 39 de ellos, que habían sido abandonados. Eran obras o bien de remodelación o de construcción que quedaron abandonadas. Se aprovecharon. Nuestro agradecimiento a las Fuerzas Armadas que contribuyeron con las brigadas de ingenieros militares y nuestro también agradecimiento al Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI, que coordinó y financió todos estos procesos de reconversión hospitalaria. Es la última, me parece. Vamos a abrir entonces a preguntas y respuestas cuando son 19:28. Vamos a darle la palabra a usted, Juan Hernández, por favor. Buenas noches, señor subsecretario. El caso de Querétaro está en rojo. Tiene una gran industria, hay un corredor aeroespacial y hay pueblos mágicos. Es correcto. Y bueno, la tasa de contagio es muy parecida a la nacional. Lo que sí he notado es que tiene una tasa de letalidad alta. ¿Qué comentarios le merece? Gracias, señor. Muchas gracias. Mañana precisamente voy a tener la oportunidad de platicar con el gobernador Francisco Domínguez de Querétaro, que desde la semana pasada me han mandado varios mensajes, se lo agradezco, gobernador, actualizándome sobre el panorama que viven en Querétaro. No tuvimos oportunidad de platicar el jueves y el viernes, pero definitivamente hay una dedicación muy importante del gobernador a el proceso que está viviendo el Estado. Pienso que está bien cuidado el aspecto de salud. El secretario de Salud también del Estado es una persona muy competente, su directora de los Servicios Estatales de Salud, y creo que están haciendo un buen trabajo. El Estado de Querétaro representa también una de las complejidades de un Estado con una diversificación de actividades económicas. Mientras que hay estados como Baja California Sur, Quintana Roo, por mencionar dos muy emblemáticos, donde el reto principal es tener muy concentrada su tipo de actividades económicas, su actividad depende de muy pocos elementos, en este caso el turismo. Querétaro tiene una diversidad, pero varios de ellos son actividades esenciales y entonces, o incluye las nuevas esenciales. Lo mismo le pasa a Sonora. Entonces, en un momento dado, cuando viene la disposición de que se pueden abrir estas actividades esenciales, desde luego existe una presión muy importante de poder activar estas actividades económicas, pero a la vez no superar los límites deseables del número de personas que concurren en el espacio público. Entonces, cada estado va a tener su propio reto, su propia complejidad. Lo afortunado es que todos los mandatarios y mandatarias estatales tienen una conciencia clara de que el número total de personas que estén en la vía pública y el rango de movilidad de esas personas es lo que va a determinar el riesgo de que exista o no exista un rebrote.
Muchas gracias. Juan Hernández, Daniela Pastrana, Natalia Vitela. Gracias. Buenas noches. Juan Hernández, del periódico Basta y de Grupo Cantón. Dos preguntas esenciales. La primera, últimamente, bueno, precisamente a raíz de este anuncio de la entrada en semáforo naranja y en varios lugares, municipios, sobre todo los que hay alta concentración, en este caso de casos de COVID y de muertes, llámese Iztapalapa, llámese Nezahualcóyotl, me voy a los dos estados juntos, bueno, a los dos municipios juntos que le llaman incluso ya el Wuhan de Oriente. Ahí se están dando apertura de negocios ya sin el mayor cuidado. Incluso el día viernes estaba transmitiendo, el día sábado estaba transmitiendo un torneo de fútbol en lo que es en Nezahualcóyotl, y bueno, pues prácticamente sin cuidado, y sin nada, no sabiendo si es un reto a la autoridad o no, pero aquí la cuestión es de que ya prácticamente ya no hay un control, ya prácticamente la gente está saliendo a las calles. Volvemos a hacer la misma pregunta: ¿qué se tiene que hacer en este tipo de situaciones en donde pues prácticamente son lugares en donde, de acuerdo a sus tendencias, pues no va hacia la baja, sino al contrario, va hacia arriba? Y la segunda es precisamente, ahorita que estaba mencionando de las actividades, en este caso, pues bueno, me voy a referir a la cuestión de los hoteles, ¿no? Aquí aquí una de las preguntas que nos hacen aquí en redes es referente que si esto incluye también lo que son los moteles, ¿no? Pues que también es otro tipo de actividad, pero vaya, no es enfocada a la turística. Bueno, gracias. Con mucho gusto. Ayer el colega de Pie de Página preguntaba un poco sobre este tema de la regulación de las personas en el espacio público. Nos interesa, y lo vamos a seguir diciendo, destacar el elemento de que, si bien las autoridades políticas, administrativas o sanitarias tenemos un papel específico en orientar las intervenciones, diseñarlas, orientarlas, verificar que se implanten intervenciones que faciliten que las personas estén fuera del espacio público. Esta es una epidemia que va a durar mucho. Ya hemos dicho que esta primera oleada o primer ciclo epidémico se anticipa, puede durar hasta octubre, pero posteriormente también existe la posibilidad de que empezando octubre y conjuntamente con la influenza, que es una enfermedad muy semejante a COVID, causada por otro virus diferente, pero muy semejante en su modo de transmisión, en su presentación clínica, también en que causa la muerte cuando existe una proporción de personas que se complican. Y eso va a durar, la influenza, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo. Y existe la predicción de que COVID-19 también podría acompañar a esta epidemia. Por su parte, en el mundo entero siguen activas las epidemias en varias regiones del mundo. Dijimos, lo hemos dicho siempre, América en este momento es la que tiene la mayor actividad en los últimos 14 días. Mediterráneo oriental va a la alza, Asia sudoriental va a la alza. En las últimas 48 horas se conoció que en China existen rebrotes. Esto no va a acabar pronto, Entonces vamos a tener subidas, bajadas, subidas, bajadas. Es imprescindible, por lo tanto, que cambiemos la perspectiva de lo que se ha considerado en algunos segmentos de nuestra sociedad, en México y también en el mundo. La perspectiva de que solo por restricción las personas no se mueven en el espacio público. Esto es limitado, esto no tiene una utilidad completa para enfrentar el reto epidémico. Es imprescindible que incorporemos todos y cada una de las personas nuevas maneras de interactuar con el virus, porque el virus va a seguir ahí. Ahora, nuestra manera de interactuar con el virus depende de nuestra manera de interactuar con otras personas que tienen la posibilidad de transmitirnos el virus, o al revés, nosotros mismos podemos ser quien le transmita el virus a otra persona. Entonces, veo todavía muy presente esta visión de ya se escaparon en este lugar, acá están teniendo una fiesta, allá un festival, aquí un fútbol, allá abrieron 5 hoteles. Empecemos a ayudar a cambiar la perspectiva
excepto quien tenga menos de 18 años y por lo tanto en México no es legalmente mayor de edad, aunque la gran mayoría de los adolescentes desde etapas muy tempranas ya tienen una conciencia suficiente sobre los riesgos. Pero todo el que tenga más de 18 años es una persona adulta y tiene conciencia de un riesgo en la medida en que recibe información suficiente, clara, directa sobre ese riesgo. ¿Cómo se transmite el virus? Por vía respiratoria. ¿Cuáles son las medidas de prevención principales? Mantenernos fuera del espacio público, es decir, quedarnos en casa siempre que esto sea posible. Si es indispensable salir al espacio público para trabajar o para estar en un medio de transporte o en el espacio literalmente público, entonces mantenernos a sana distancia. ¿Cuál es la sana distancia? 2 metros de otra persona. ¿Cuál es la parte principal? ¿La espalda? No, la cara, porque en la cara está la vía respiratoria, donde puedo recibir gotas de saliva y otras secreciones respiratorias, o puedo proyectar la saliva y las secreciones respiratorias a otra persona. Si me sorprende un estornudo, me lo tapo, no con la mano, porque con la mano lo puedo transmitir a mí mismo o a otra persona. Lo tapo con el ángulo del codo, achú. Ya, incorporemos esto y empecemos a transitar de esta idea de el municipio fulano de tal no está restringiendo, el estado fulano de tal no está restringiendo, en el país no se está restringiendo. Incorporemos también un esquema de solidaridad social, no un esquema de vigilancia y castigo. A mí me llama mucho la atención, pero de ser franco no me entusiasma, que en las redes sociales el debate es entre quien acusa que los otros hicieron algo y luego hay una réplica de quien se queja que lo están persiguiendo. No tiene sentido, no acusemos, contribuyamos a que exista esta conciencia del riesgo y de los elementos de información que son relativamente simples sobre lo que sí sirve para disminuir el riesgo. Pienso que es lo que hay que hacer. Gracias, estimado Juan. Daniela Pastrana, a pie de página. Gracias, doctor. Buenas noches. Le quería preguntar sobre este asunto de los hospitales reconvertidos, los 39 que dice que se van a inaugurar. Nosotros publicamos un trabajo en Quintana Roo, pero es una muestra de lo que pasó o lo que ha pasado en el país. En los últimos 5 años hubo una cantidad de facturas falsas que generaron pues un desfalco importante en el sistema de salud allá, y eso está extrapolado, ¿no? Entonces, la pregunta es sobre lo que sigue, pensando que esta epidemia puede pues quizá tener 2 años, no sé, la última, la de 1918 fue de también 2 o 3 años. ¿Qué va a pasar con estos hospitales que se han reconvertido? Es una cosa que ya medio habíamos preguntado hace tiempo, pero ahora no sé si ya tenga información más actualizada. Se van a utilizar estos 39, va a haber, o sea, considerando esto que acabamos de escuchar, ¿no?, que van a subir, va a haber distintos niveles de epidemias en distintos momentos. Para esta infraestructura hospitalaria en la que teníamos déficit, ¿qué sigue? Muchas gracias por la pregunta, Daniela Pastrana, de pie de página. Solo para precisar, no es que 39 se van a inaugurar, me referí en esta semana que tiene algunas actividades de supervisión el presidente, se van a inaugurar al menos 1 o 2. Los otros 30 y tantos, o 38, 37, ya están activos, ya están funcionando, se empezaron a abrir, no hubo ninguna ceremonia especial de inauguración, había que tener la parte más importante, que es que funcionara. El ritual de inaugurar, que era muy socorrido en sexenios previos, aunque se inaugurara y estuviera un cascarón en obra negra, no es muy de nuestro estilo. Para nosotros lo importante es que funcione. Entonces, ya están funcionando desde varias semanas atrás, la gran mayoría al menos 6 semanas atrás. Y la pregunta es sumamente relevante, ¿qué vamos a hacer con esta capacidad instalada? No son solo 39, hay 804 hasta el día de hoy hospitales designados para la atención de personas con infección respiratoria aguda grave
una proporción muy alta de ellos, 74%, tienen infección por el virus SARS-CoV-2. Sabemos que es muy probable que en octubre haya una segunda oleada, un segundo ciclo en todo el hemisferio norte. Esto es por la estacionalidad de la influenza. Sabemos también que en varias de las pandemias de influenza, efectivamente la de 1918-19, también la de 2009, se prolongó en estos ciclos de aumento y disminución cerca de 3 años. Y para el caso concreto de COVID, aún tenemos en el mundo entero importante incertidumbre sobre la inmunidad. A diferencia de la influenza, donde sabemos que en 1 año y medio después de la epidemia de 2009, en México teníamos 66% de personas que ya tenían anticuerpos contra la influenza, y sabíamos además que esos anticuerpos eran neutralizantes, es decir, capaces de inactivar al virus. En este caso todavía no. En COVID todavía no se sabe eso, no se sabe si los anticuerpos se generan en todas las personas infectadas, no se sabe a qué velocidad se generan y no se sabe si son neutralizantes, es decir, protectores. Entonces todavía tenemos que estar con mucha precaución. ¿Qué vamos a hacer? Ya lo estamos trabajando. En las últimas 2 semanas en particular hemos estado revisando escenarios y lo vamos a seguir a lo largo de las siguientes pocas semanas, de cómo podríamos conservar esa capacidad instalada de la reconversión. Pero un reto muy importante es atender a las personas que tienen otras enfermedades. Y esto no puede estar a perpetuidad, estas personas, sin una posibilidad de ser atendidas. Entonces, lo estamos trabajando. Todavía no tenemos una resolución. Por ejemplo, algunos institutos nacionales de salud van a empezar a abrir su consulta externa como un mecanismo para atender a personas que no requieren hospitalización, pero que requieren continuidad de atención. En el Seguro Social también ya se están viendo varios modelos, pero lo iremos conversando. Muchas gracias. Natalia Vitela. Gracias, buenas noches, doctor. Hoy publicamos una nota sobre consultorios adyacentes a farmacias. Hablamos de que médicos están más o menos transfiriendo conduciendo a 36,000 al día con sospecha de COVID. Lo que quiero saber es si recibieron alguna capacitación estos médicos y si tienen información de cuántos médicos de estos consultorios han salido contagiados o tienen COVID. Eso sería por un lado. Y por el otro, hablaba usted del mensaje que dio hoy el presidente. Dice él que la pandemia ya va de salida y invita a los mexicanos a salir y cuidarse solos. Entonces, quería preguntarle si no es un mensaje confuso o crea confusión, justo por los datos que nos presenta hoy, ¿no? Panorama, estamos pintados de rojo y naranja, hay 22,000 casos activos y 17,000 fallecimientos. Y bueno, y justo la OMS también ha hablado de que, o pide al gobierno que los mensajes sean más contundentes y que no sean confusos. Gracias. Con mucho gusto. Respecto a consultorios adyacentes a farmacia, estos consultorios proliferaron enormemente durante los últimos 6 u 8 años. Y la razón por la que proliferaron ha sido bien identificada. Hay estudios académicos, entre otros del Instituto Nacional de Salud Pública, que identifican cómo el gasto público en salud se estancó, aunque ciertamente tuvo un incremento inicial cuando empezó el modelo de financiamiento de 2003, que es el de protección social en salud, conocido como Seguro Popular. Posteriormente se estancó y ya en términos reales no fue creciendo. De hecho, en el sexenio pasado, a partir de 2015, se redujo en términos reales, se redujo. Pero no solo eso, sino que este financiamiento, en vez de destinarse al desarrollo, crecimiento, expansión del sistema público de salud, se desvió a las distintas planteamientos o proyectos de la iniciativa privada.
Y la iniciativa privada es un universo muy diverso, muy heterogéneo, en donde hay desde hospitales con grandes capacidades hasta pequeñas iniciativas de menor capacidad. Concretamente, en el caso de los consultorios adyacentes a farmacia, no tuvieron durante todos esos años un esquema de certificación, no estaban sujetos a una regulación formal, más allá del aviso de funcionamiento o la licencia que les da COFEPRIS. La calidad de la atención, aunque ha sido estudiada también por algunas investigaciones de tipo académico, no tenía un mecanismo de responder ante las fallas en calidad, y generalmente estos consultorios dan servicios de 1 o 2 consultas. Es decir, para las enfermedades crónicas que requieren un seguimiento largo, no tienen estas capacidades, no les interesa tampoco, no les ha interesado tener estas capacidades. Es muy diferente atender a una persona que llega con un episodio de diarrea o con un catarro o con un evento de una sola consulta, a mantener en control metabólico una persona con diabetes o con hipertensión, mantenerla con buen control hipertensivo, o hacer una evaluación del riesgo de cáncer, o programar los tamizajes de enfermedades neoplásicas, enfermedades malignas, por mencionar solamente algunos. Pero a pesar de ello proliferaron. Entonces, podría ser que en el Sistema Nacional de Salud no había una intención de que proliferaran aquellos servicios que son de mayor calidad o con mayor probabilidad de satisfacer las demandas de servicios de salud que la sociedad mexicana tiene. Como saben ustedes, las enfermedades crónicas, metabólicas o cardiovasculares son la primera causa de muerte en México. La quinta parte de la mortalidad general son estos 2 conjuntos de enfermedad cardiovascular y enfermedad metabólica. Son las que ahora están causando el impacto mayor de COVID, como lo hemos dicho. Pero esto no pareció estar en el empeño del Sistema Nacional de Salud en 8 o quizá 10 años. Ahora, ¿qué hay de los consultorios hoy? Antes de COVID, el Consejo de Salubridad General, concretamente su secretario, el doctor José Ignacio Santos, buscó cómo puede reconciliarse el tener establecimientos que proveen 25%, la cuarta parte de las consultas anuales o diarias o mensuales del país, dado que no hay una capacidad suficiente, porque el sistema de salud ya no evolucionó, ya no creció en cantidad suficiente, y cómo podemos hacer para aprovechar positivamente lo que hay, a reserva de que el sistema, que hoy tiene un nuevo enfoque, pueda desarrollarse en su momento. Y trabajó con las distintas asociaciones de farmacias de las que dependen estos consultorios para que se alinearan a una serie de criterios correspondientes a la certificación misma, que es una atribución del Consejo de Salubridad General. Luego llegó el COVID y, aprovechando este trabajo previamente hecho, se buscó cooperación para que distintos módulos de entrenamiento se pudieran implantar en el personal que atienden estos consultorios, y también en las pantallas que a veces hay, pantallas de televisión que hay en las salas de esperas de estos consultorios, generalmente donde transmiten anuncios de los productos que vende la farmacia adyacente, porque obviamente es el incentivo fundamental de tener estos consultorios, que se compren los productos a la farmacia adyacente. Son aventuras comerciales, no son servicios de salud que tengan como propósito fundamental el atender a las personas. Pero se buscó también que transmitieran mensajes para COVID. Ese es lo que conozco, el resto pues leeré el reportaje que usted me platica. ¿Médicos o personal de salud que está ahí, que se ha contagiado? No tenemos esa información. ¿Sí? Sobre la información pública. La información pública señaló efectivamente la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud que
es muy importante que en este momento que estamos con epidemias activas en todo el mundo, tengamos los mensajes continuos, claros, directos, sobre los mecanismos de transmisión, sobre los elementos de prevención, sobre el estado que guarda la epidemia. Esto es lo que hemos venido haciendo por más de 110 conferencias de prensa. Precisamente por eso el presidente definió hace más de 110 días que tuviéramos un vocero único, y tengo la responsabilidad de cumplir con esa función, porque la idea es que haya un mensaje siempre alineado a la ciencia, a la evidencia, a los criterios técnicos. La epidemia todavía le falta varias semanas, como hemos comentado, tendrá las variaciones en las distintas regiones del país, y en la medida en que vayamos incorporando nuevas prácticas, como mencionaba hace un momento, vamos a tener una adaptación como sociedad más apropiada al curso de la epidemia. Entonces, parte de los mensajes que el presidente ha destacado hoy mismo con esta comunicación en video es empezar a incorporar estas nociones que yo decía hace un rato. No hay necesidad de dejar todo al exterior, a un elemento externo. La sociedad tiene que actuar por sí misma y la sociedad tiene que incorporarse a su nueva realidad. Nuestra nueva realidad es vivir con una enfermedad epidémica que estará teniendo subidas y bajadas. Pero no podemos quedarnos congelados como sociedad perpetuamente, ni siquiera por 3 años. Eso sería incompatible con la pervivencia de la sociedad. Entonces, lo que sí podemos es incorporar cambios de conducta que nos permitan, en la medida en que regresemos a las distintas actividades, las acabo de comentar, respecto al semáforo, que tengamos estas actividades en la forma más segura posible. Y por eso hemos ido desarrollando protocolos de seguridad sanitaria para los distintos sectores laborales. Estos son los que coordina el Instituto Mexicano del Seguro Social. Algunos son específicos, como para los que hay para la industria turística. La Secretaría de Cultura está desarrollando también, junto con nosotros, protocolos de seguridad sanitaria en los espacios culturales, y así iremos incorporando todo eso. Gracias, Natalia. Por favor. Gracias, doctor. Buenas noches. Mi nombre es Omar Quiroga, de Reporte Crítico, y tengo 2 preguntas. La primera, sobre los indicadores que presentó usted, con los cuales evalúan el riesgo del semáforo. Se había comentado aquí algo que usted definió como el principio de máxima precaución, que después se aclaró que hubo un cambio en esta ponderación del riesgo. La pregunta concreta en este sentido sería si esta es la versión final de la forma en cómo se va a evaluar el riesgo, o irá modificándose en el tiempo, porque es importante, medir con la misma vara, el riesgo en el país. Eso por un lado. Y la segunda pregunta es sobre los derechos laborales de trabajadores y trabajadoras de la salud. Aquí se ha mencionado de forma correcta que uno de los efectos de esta privatización y pulverización de los servicios de salud es la dilución de los derechos laborales de los trabajadores en términos concretos de los contratos que tienen, el presidente López Obrador prometió hace más o menos un año la basificación sistemática de los trabajadores de la salud, y bueno, obviamente estamos en un escenario completamente distinto a lo que vivíamos hace un año, pero creo que sí sería importante mencionar cuál es el proyecto, cuáles son los planes en este sentido. Muchas gracias. Muchas gracias. Efectivamente, le contesto primero su primera pregunta sobre el semáforo. Esta es la metodología que tenemos, y en todo momento tenemos esta conversación con distintas comunidades académicas, científicas, que coordina el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para los fines de esta vinculación con el grupo que manejamos la epidemia de COVID,
Mi agradecimiento a la doctora María Elena Álvarez Builla, quien ha tenido una actividad muy positiva en vincular a la comunidad científica, pero además en vincularla con este sentido pragmático de aplicación para el beneficio social. El repertorio de elementos científicos es verdaderamente extenso. Tenemos distintos modelos matemáticos, tenemos mapas, tenemos análisis de la movilidad en el espacio público, tenemos unos análisis de categorías de riesgo que tienen que ver con distintas variables consideradas simultáneamente. Entonces, es muy amplio el repertorio. En todo momento hay que tener conciencia de que nuestro actuar se basa en la evidencia científica y en una rigurosa análisis de la realidad a partir de la información que se genera no solamente en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, sino en otros distintos elementos de los sistemas de información. Por cierto, tengo pendiente comentarles que el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, nuestro muy respetado INEGI, ha puesto a disposición una cartografía muy completa, la recomiendo mucho. Hablé con el presidente de INEGI hace unas pocas semanas, un poco más de una semana, y ya quedamos que me va a aceptar una invitación, va a destinar a un colega de INEGI para que venga a mostrarnos esa cartografía. Es muy, muy útil. Está en la página INEGI. Si pudieran ponerlo rápidamente, por favor, porque se ve justo en la página principal de INEGI. Y es un ejemplo del buen uso de la información con un sentido riguroso, técnico, útil para estos fines y de acceso a la sociedad. Entonces, mi agradecimiento al presidente de INEGI, Julio Santaella. Aquí está. Me paro muy rápidamente, sé que me queda medio minuto, pero aquí, ya me la cambiaron. Hay un mapa, aquí, visualizador analítico para el COVID. Esta es la página de INEGI, inegi.org.mx, inegi.org.mx. Y sale hay un problema de línea, pero sale un mapa y a partir del mapa existe un muy amplio sistema de información útil para COVID. Ahora, regresando a su pregunta, ahí está. Sería muy largo, yo creo que a ver si mañana o en la semana lo mostramos o cuando vengan los colegas de INEGI, pero está el mismo mapa de agregación municipal que tenemos nosotros, son a partir de los datos del Sistema Nacional de Salud, pero ellos aportan información adicional sobre una cantidad de recursos muy importante, incluyendo dónde están los hospitales, dónde están los consultorios, dónde está todo esto. Entonces lo recomiendo mucho, el del INEGI. Tenemos además el de CONACYT, etcétera. En todo momento hay que llegar a un equilibrio entre la complejidad de la información y la sofisticación de los análisis científicos y que sea práctico. Y lo que hemos hecho en esta conversación continua con los gobiernos estatales es encontrar un punto de balance para que el semáforo también tenga una noción práctica que pueda ser entendida en síntesis por la población, en este caso agregada por entidad federativa. Entonces, si algo cambia, lo presentaremos, puede ser que cambie, es decir, no hay una disposición a priori de que nunca debe cambiar, al contrario, cuando hay algo que es benéfico, cambiará y aquí lo conversaremos. Sobre basificación, y con esto terminamos porque son las 20 horas, cuando se creó el Instituto de Salud para el Bienestar, que se empezó sus actividades el 1 de enero de 2020 y que reemplazó al modelo de seguro popular, fue para lograr mejorar el Sistema Nacional de Salud. Y uno de esos aspectos es los derechos laborales. Durante toda la época del Seguro Popular hemos tenido más de 300,000 trabajadores de la salud que han estado trabajando en condiciones precarias. Digo 300,000 porque van 3 rondas donde se ha hecho el esfuerzo de basificarlos, pero luego vuelven a hacerse contratos precarios, sin derechos laborales, sin antigüedad, sin servicios de salud para los trabajadores de la salud. Imagínense ustedes esto. Entonces, hoy tenemos el propósito de basificar o regularizar a cerca de 98,000 personas, que es el censo que tenemos ahorita, de los sistemas de salud
en su mayoría de los estados. Esto es para población no asegurada, es decir, no es el seguro, ni el ISSSTE, ni Pemex, ni demás, es para las secretarías estatales de salud y la Secretaría Federal. Y este es un proceso gradual que inició con la creación del INSABI y nos va a llevar, desde luego, todos los años de esta administración. Pero lo iremos informando. El INSABI a cargo del maestro Juan Ferrer y específicamente el maestro Víctor Lamoyi, Bocanegra, son quienes llevan esto. Lo informaremos. Muchas gracias. Son las 20:01. Aquí terminamos. Nos vemos mañana.